Buenas tardes, doctor y compañeros todos. Nosotros somos el grupo número 1 y el tema es alteraciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y los integrantes del grupo son Cusque Correa Rubí, Escobar Jiménez José, Lazo Ruesta Gabriela, Sánchez Aldarriaga Harold y yo, de la Cruz Saavedra Candy. Un propósito: conocer las diferentes reacciones en todo el ciclo. Otro de los propósitos es definir cada enzima en cada reacción del ciclo de Krebs. Otro de los propósitos, saber cuántas moléculas de ATP se produce en el ciclo. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bien, el ciclo del ácido tricarboxílico es más importante, pues es la vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa, los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia el acetil-CoA e intermediarios del ciclo. En este video vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica muy importante en el proceso de la respiración celular. ¿Por qué? Porque aquí pasa la energía, ¿para qué? Para convertirse en ATP. Vamos a conocer en qué punto del metabolismo se da este ciclo. Bueno, una vez que se obtenido las moléculas de acetilcoenzima A, de procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, este acetilcoenzima A va a entrar en un ciclo en el cual va a transportar energía a otras moléculas. Por lo tanto, el ciclo de Krebs, o también conocido como ácidos cítricos o ciclos ácidos tricarboxílicos, son nombres que toma este ciclo. El ciclo de Krebs es un proceso por el cual se transporta la energía del acetilcoenzima a otras moléculas intermediarias, que van a ser sobre todo cofactores enzimáticos que están oxidados, que pasan a reducirse. Y esto capta los electrones. Se localiza en la matriz mitocondrial, donde en la membrana mitocondrial interna. Su principal combustible del ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque va a ser la única molécula en la cual se destruye. Es un ciclo anfibólico. Catabolismo, ¿por qué? Porque aquí se consume la molécula del acetilcoenzima A, pero también va a ser anabólico, ¿por qué? Porque la primera molécula, que es el acetilcoenzima A, se condensa con otro y este al final se regenera al final. Está compuesto con 8 reacciones, lo cual 3 de ellas son irreversibles. Y en estas 3 irreversibles se producen las alteraciones de este ciclo. A continuación vamos a pasar con las 8 reacciones de ciclo de Krebs. Yo les voy a hablar sobre el piruvato. El piruvato es un compuesto muy importante para la célula, ya que es un sustrato clave para la producción de energía antes de entrar a la mitocondria. El piruvato puede convertirse en lactato mediante una reacción anaeróbica de menor rendimiento de energía. El piruvato también puede convertirse en un aminoácido llamado alanina. Esto sucede cuando se realiza fuera de la mitocondria, en el citoplasma. Cuando ingresa a la mitocondria, el piruvato, mediante el PDH o el piruvato deshidrogenasa, crea el acetil-CoA, la cual es la principal entrada para el ciclo de Krebs. El piruvato también, mediante el piruvato de carboxilasa, produce el oxalacetato, el cual es el primer paso de la neoglucogénesis o formación de glucosa a partir del piruvato. El piruvato deshidrogenasa o PDH, pues el piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático formado por múltiples copias de 3 proteínas
catalíticas, otras son estructurales y también reguladoras, las cuales requieren a su vez diferentes coenzimas para un buen funcionamiento. Dado su enorme importancia o punto clave de la producción de energía, la cual es altamente reguladora. Es aquella que tiene la responsabilidad de generar el acetil-CoA a partir del ácido pirúvico para el ciclo de Krebs. La deficiencia que determina un aumento de concentraciones en el ácido pirúvico y por consiguiente la concentración de ácido láctico. Para realizar la oxidación del piruvato, el piruvato se produce durante la glucólisis del citoplasma, pero la oxidación del piruvato ocurre dentro de la matriz mitocondrial. Por lo tanto, antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe ingresar a la mitocondria para llegar a la matriz. Para eso realiza un proceso, la cual el primer paso se elimina un grupo carboxílico, un grupo carboxílico del piruvato, liberando el dióxido de carbono. Así dándonos un resultado de una molécula con 2 carbonos. En el segundo paso, o lo cual es conocida como reacción oxidativa, los electrones que se pierden en la oxidación de los 2 carbonos son captados por el NAD y después forman el NADH. En el paso 3, el grupo acetilo se transfiere a la coenzima A. Aquí tenemos el acetilo, la cual pasa a la coenzima A, formando así el acetil-CoA. En estos pasos se realiza un enorme complejo enzimático, lo cual se conoce como complejo de piruvato deshidrogenasa. Este complejo pues es un blanco muy importante para la regulación, puesto que controla la cantidad de acetil-CoA que va a ingresar al ciclo de Krebs. Aquí tenemos todo el proceso del ciclo de Krebs, comenzando desde el piruvato, el cual se encuentra dentro de la mitocondria. El piruvato, como podemos ver aquí, pues mediante el piruvato deshidrogenasa, la cual ya ha liberado el CO2 y sus dos moléculas y sus 2 electrones de carbono, los cuales ya han sido absorbidos por el NAD o también captados, y han producido también el NADH para producir el acetil, el cual se ha unido al CoA, así formando el acetil-CoA, la cual es el principal ingreso o entrada al ciclo de Krebs. Acá también tenemos por otra parte que el piruvato, mediante el piruvato de carboxilasa, forma el oxalacetato, así también formando el ciclo de Krebs. ¿Qué es una deficiencia de piruvato deshidrogenasa? Pues es una de las enfermedades más comunes del metabolismo energético que es causada por la enzima del piruvato deshidrogenasa o PDH, que interfiere en un punto clave de la producción de energía, la entrada al ciclo de Krebs. ¿Por qué se produce la deficiencia del PDH? Pues primero tenemos que saber que existe un complejo de PDH, el cual está constituido por
el E1 alfa, E1 beta, E2, E3 y también la proteína X. También tiene algunas proteínas reguladoras como son la quinasa y la fosfatasa. Sabiendo esto, pues ahora sí podemos saber por qué hay una deficiencia. Las deficiencias de PDH son producidas cuando alguna de las proteínas que constituyen el complejo de PDH, como ya sabemos que es la E1 alfa, E1 beta, E2, E3, o de las proteínas reguladoras, como son la fosfatasa y quinasa, no se forman correctamente, o bien cuando los componentes del complejo se ensamblan bien entre ellos, no se ensamblan bien entre ellos, como es la proteína X. O se produce una deficiencia de algunas de las coenzimas, las cuales están implicadas la tiamina, el ácido lipoico, entre otras coenzimas. ¿Qué consecuencias tiene la deficiencia del PDH? Pues las deficiencias del PDH son provocadas por el bloqueo de la vía de oxidación aeróbica del piruvato que impide la transformación del acetil-CoA para poder iniciar el ciclo de Krebs. Por ello se produce una acumulación de lactato en la sangre, también en la orina y en el sistema nervioso central. Por otra parte, también se puede acumular a veces la alanina en la sangre y hay una disminución de la producción energética. ¿Cómo se manifiesta clínicamente una deficiencia de PDH o piruvato deshidrogenasa? Pues las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas, o sea, no son iguales o son reguladas. Esto es debido a que la gran parte es heterogeneidad genética. Una deficiencia de PDH puede causar que el feto tenga malformaciones en el sistema nervioso, como es la agencia del cuerpo calloso y el retraso del crecimiento intrauterino, como podemos ver aquí en las imágenes. Un 35% de los pacientes presenta dismorfia. Existen tres formas clínicas principales. La forma neonatal grave, con acidencia láctica severa y refractaria en el tratamiento. También tenemos algunos ejemplos de déficit de PDH, como son el retardo de desarrollo, la hipotonina, la ataxia, las convulsiones, la apnea, agencias del cuerpo calloso y deformaciones faciales. Como podemos ver, la hipotonina es un término médico que indica la disminución del tono muscular. También tenemos la ataxia, que describe la falta de control y la coordinación de los movimientos voluntarios. Podemos ver aquí. Las convulsiones son síntomas de un problema cerebral. Tenemos acá. La apnea es un problema que ocurre cuando la respiración se detiene mientras una persona está durmiendo. Y la agencia del cuerpo calloso, esto es más frecuente y ocurre en la embriogénesis, la cual representa una característica presencia de agente calloso, la cual presenta manifestaciones neurológicas complejas. Y las dismorfias faciales es un patrón de malformaciones congénitas. A continuación, mi compañera. Yo hablaré sobre la reacción del citrato al cis-aconitato y del cis-aconitato al deisocitrato. Sabemos que durante la reacción del citrato y del cis-aconitato, la enzima que interviene va a ser la aconitasa. ¿Y qué es la iconitasa? La iconitasa es una proteína que pertenece a la familia de las hidrolasas, dependientes de un centro ferrosulfurado, que es
ferrosulfurado, un centro con hierro y azufre, que se encargan de las catálisis de la reacción de isomerización de beta hidroxiácidos. Vemos al lado de abajo, a mi lado derecho, el citrato, que está conformado por 6 moléculas de carbono, los círculos de color plomo, y 7 moléculas de oxígeno, los círculos de color rojo. Al otro lado vemos la cadena, cómo está conformada el citrato. Vemos la aconitasa y el isocitrato. El citrato vemos que está conformado por oxígeno, carbono, por hidrógeno, al igual que el isocitrato. Entonces, ¿qué sabemos de la aconitasa? La aconitasa es la encargada de catalizar la isomerización del citrato al isocitrato por la formación del cis-aconitato. O sea que entre el citrato y el isocitrato va a haber una pequeña intervención, o sea, un intermediario entre esos dos que va a ser el cis-aconitato. La enzima también cataliza la reacción inversa, pero en el ciclo de Krebs, tal reacción es unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que va solamente por una sola dirección, a causa de la ley de acción de masa. Las concentraciones en condiciones estándar del citrato, un 91%, del intermediario, que va a ser el cis-aconitato, con un 3%, y del isocitrato con un 6%. Estos tres empujan decididamente la reacción hacia la producción del isocitrato. Cis-aconitato a D-isocitrato. Aquí en esta reacción también la enzima que va a estar involucrada es la aconitasa. Sabemos que el ácido aconítico es un ácido carboxílico cuyo ácido conjugado, el aconitato, o también conocido como cis-aconitato, es un intermediario, como ya lo explicaba antes, de isomerización del citrato a isocitrato durante el ciclo del ácido cítrico, o también llamado ciclo de Krebs. Esta isomerización está catalizada por la enzima aconitasa. Aquí en la imagen podemos ver el citrato y el isocitrato, y el intermediario entre esos dos va a ser el cis-aconitato, que es el producto intermedio. Un poquito para explicarlo mejor. Tenemos al citrato aquí en el ciclo de Krebs. Vemos que está conformado por 6 moléculas de carbono y 7 de oxígeno. Este citrato va a ser oxidado durante todas estas reacciones. Entonces, el citrato va a perder una molécula de oxígeno. Entonces, aquí el cis-aconitato podemos ver que sigue teniendo 6 moléculas de carbono, pero ha perdido una molécula de oxígeno. Aquí, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de oxígeno. Pierde una molécula de oxígeno formando aquí agua, y aquí en el citrato forma un poco de agua, y aquí en el cis-aconitato también ahí están las 6 moléculas de oxígeno con las 6 moléculas de carbono. La enzima involucrada, ¿cuál es? Del citrato al deisocitrato, la aconitasa. ¿Y cuál es el intermediario entre el citrato y el deisocitrato? El cis-aconitato. Ahora veremos el déficit de la aconitasa. El déficit de la aconitasa va a ser la miopatía hereditaria con acidosis láctica por deficiencia del ISCO. Entonces, ¿qué sabemos de la miopatía hereditaria? Sabemos que la miopatía es una enfermedad poco frecuente caracterizada por una miopatía con una grave intolerancia al ejercicio, así como por deficiencia de succinato deshidrogenasa y de aconitasa en el músculo esquelético. Un poquito más para complementar. La miopatía es la miopatía con déficit de succinato deshidrogenasa y aconitasa. Se transmite de forma autosómica recesiva, y recientemente se ha descubierto que está causada por mutaciones en el gen que codifica para la proteína del andamiaje del grupo hierro-azufre.
Si recuerdan un poco, yo lo expliqué en la conitasa, un centro hierro sulfurado. Entonces, ¿cuál era el centro hierro sulfurado? El hierro con el azufre. ISCU juega un rol importante en el ensamblaje del grupo del hierro-azufre y es por lo tanto esencial en la actividad de las proteínas mitocondriales, hierro-azufre como la succinato deshidrogenasa y la aconitasa. Ahora le doy pase a mi compañera. Bien, antes de continuar con la siguiente explicación de las siguientes reacciones, vale decir que en el ciclo de Krebs, cada vez que se produzca la formación del poder reductivo, automáticamente las enzimas serán deshidrogenasas. Aquí tenemos el citrato de deshidrogenasa, el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, el succinato de deshidrogenasa y el malato de deshidrogenasa. Ahora sí, continuamos con la explicación de la siguiente reacción. El deisocitrato pasará a convertirse al alfa-cetoglutarato. Aquí sucede una descarbonización. El deisocitrato posee 6 carbones. Por lo tanto, es obvio que el cetoglutarato se quedará solo con 5. Esto es debido a la descarbonización, ya que se produce la liberación de un átomo de carbono en forma de CO2. Pero, ¿cuál es la enzima que actúa en esta reacción? La enzima es la isocitrato de deshidrogenasa. Aquí se le quita el hidrógeno. Este hidrógeno no se quedará flotando, buscará lo más cercano que lo estabilice y se llega a estabilizar en el Na+, formando así el NADH, el cual será importante para que más adelante forme energía en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidactiva. Ahora continuamos con la siguiente reacción. El alfa-cetoglutarato pasará a ser sunil coenzima A. Aquí pasa lo mismo que la anterior reacción. Se va a liberar un átomo de carbono, en forma de CO2 en el proceso de descarbonización, pero a la vez que sale una molécula de CO2 entra un coenzima A, uniéndose así a la nueva succinil coenzima A. Asimismo, los electrones que se liberan se unen a unos cofactores enzimáticos que están oxidados y se reducen formando NADH. Esta reacción es catalizada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahora, déficit de alfa-cetoglutarato. Aquí tenemos una enfermedad que es muy rara, es muy poco frecuente, que es la acidura oxiglutárica. Es un error innato del metabolismo del origen genético, como ya hemos dicho, poco frecuente. Es caracterizado por un inicio neonatal de retraso del desarrollo. También puede asociar deficiencia de piruvato deshidrogenasa que conduce a hipoglucemia y anormalidades neurológicas tales como las convulsiones. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. De succinil coenzima A succinato. La reacción está mediada por la enzima succinil coenzima A sintetasa, la cual cuenta con una molécula GDP y un fósforo inorgánico representado como PI. Esta reacción busca enlazar el fósforo inorgánico con la molécula GDP. Para conseguirlo, el fósforo inorgánico desplaza la coenzima A del carbono 4 y enlaza en su lugar al fósforo inorgánico. Este es un proceso temporal debido a que la misma enzima toma el grupo fosfato y deja únicamente al oxígeno formando el GTP. Este proceso hace que la molécula succinil coenzima A pase a llamarse succinato. El defecto en succinil coenzima A sintetasa es causa de la acidosis láctica fatal infantil. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento hasta niveles tóxicos del ácido láctico. Cuando es muy severa, provoca la muerte entre 2 y 4 días después del nacimiento. De succinato a fumarato. 2 átomos de hidrógeno se transfieren a FAD, que es flavin adenin dinucleótido, produciendo el FADH2, que es el flavin adenin dinucleótido reducido. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, mediante una reacción de oxidación que es catalizada por el complejo enzimático del succinato deshidrogenasa. La única enzima del ciclo, pues, que tiene como aceptor de hidrógeno alfa en vez del NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido.
Esta enzima usa un compuesto FAT, el cual busca recibir dos hidrógenos. Por lo tanto, en esta reacción se roban dos hidrógenos del carbono 2 y 3 del succinato, formando el FAT-H2. Para estabilizar la molécula, se forma un enlace doble entre el carbono 2 y 3, y este pasa a denominarse pues como fumarato. Ahora, ¿qué pasaría si la enzima succinato deshidrogenasa tuviera un déficit? Bueno, una de las consecuencias sería el síndrome de Kearns-Sayre. Este es un trastorno neuromuscular y está caracterizado por los siguientes hechos fundamentales. Tenemos la parálisis progresiva de ciertos músculos del ojo, la retinitis pigmentaria, la enfermedad del músculo cardíaco y la hipoacusia, que es la disminución de la sensibilidad auditiva. Entre las causas, hay un defecto congénito que afecta a la mitocondria, que es una parte de la célula responsable de la formación de energía, provocando que el cerebro y los músculos no funcionen correctamente. Otro sería el síndrome de Lange. Esta es una enfermedad neurodegenerativa, una de las enfermedades causada por el déficit en la producción de energía, originada en defectos en los genes que codifican algunos de los complejos mitocondriales. El gen afectado puede ser codificado tanto nuclear como mitocondrial, lo que explica que se encuentren diferentes mecanismos de herencia. Los síntomas en sí son muy variables y se presentan en intensidad variable de una persona a otra. En ellas tenemos el estrabismo, que es el trastorno en el cual los ojos, como se puede observar, no se alinean en la misma dirección. Se produce cuando los músculos en sí que se encuentran alrededor de los ojos son muy rígidos o muy débiles. Ataxia. Son problemas para coordinar los movimientos. La distonía. Son contracciones musculares involuntarias. El nistagmo, que son movimientos anormales de los ojos. Y la hipotonía o letargo o debilidad muscular. Esta se produce en los bebés, produce en los bebés dificultad en lo que es el sostén encefálico. En la séptima reacción, el fumarato es hidratado para formar malato. La reacción que se emplea aquí es la fumarasa. Como última reacción del ciclo de Krebs, el malato es oxidado al oxalacetato y esta reacción es catalizada por el malato deshidrogenasa. Notamos que aquí se está formando el tercer NADH y todas estas reacciones equivalen a una vuelta del ciclo de Krebs y este ciclo continuará ya que el oxalacetato se ha regenerado, un bucle. Como producto final del ciclo de Krebs, 3 NADH, un FADH, 2 dióxido de carbono y un GTP, que es equivalente a un ATP. El ciclo de Krebs interviene en forma principal en gluconeogénesis, transaminación, desanimación y lipogénesis. Algunos de estos procesos se llevan a cabo en los tejidos, pero el hepático es el único donde ocurren todos, por lo que una cirrosis o una hepatitis aguda afecta este proceso. Conclusiones. Tenemos como primera conclusión A. La última fuente de energía de la que el metabolismo hace uso son las reservas de grasa. Segunda conclusión. Mientras haya reservas de glucógeno, sería esta y no otra la fuente de energía utilizada. Tercera fuente bibliográfica. El metabolismo advertido de la presencia de combustible, que es rápido, deja delegada a un segundo plano para la movilización de las reservas de grasas, o también conocidas como la lipólisis. Última de las conclusiones. Se pretende mantener los azúcares a nivel tanto reducidos como el objeto de que el metabolismo basal eche mano a las indeseadas grasas corporales. Nuestra frase motivadora es: la medicina es un mar de incertidumbre por no saberlo todo y de impotencia de no poderlo todo. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas. Gracias. Nuestra frase motivadora es:
La medicina es un mar de incertidumbre por no saberlo todo y de impotencia de no poderlo todo. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas. Gracias.